Los caos más aterradores y mortales de la historia. ¡Ey! Esto me molaría verlo. ¿Y ahora qué? Ahí tiro la cámara y me... Yo que me voy a preparar porque pues a este paso, con este crecimiento que estamos teniendo, el año que viene estoy en la velada papi y en la supernova. Ay, vamos a ver este videito. A ver. Uy, mano. Et là, aïe aïe aïe. Lo que vas a ver no son simples knockouts. Son colapsos aterradores, cuerpos rígidos, miradas perdidas, rivales convulsionando en la lona. Esa marica. Momentos donde el boxeo y el combate Uy, mostraron no sea hijo de puta. ¡Qué tiestazo, mano! Uy, ese marica le voló todo lo que viene siendo todo. Uy, mano, ahí le sacó fijo un diente, ¿eh? O sea, yo sé que lo que voló fue el bucal, pero uy, mano, lo conectó muy duro, su weón. lado más oscuro y devastador. Estos son los knockouts más aterradores y mortales de la historia. El ambiente era de tensión desde el inicio. Dos guerreros dispuestos a intercambiar fuego pesado, y en el primer asalto ya se notaba que aquello sería una guerra corta pero brutal. Là, chez les amateurs, Arlen Lopez, moi je prends pas ma retraite, je vais au jeu de paro et je choisis l'Allemagne. Ambos comenzaron con combinaciones rápidas, tanteando terreno, buscando abrir la defensa del otro. Shvedenko, con experiencia, avanzaba con confianza. Iglesias respondía con calma, esperando su momento. On lance un crochet du gauche puis un direct. Oh, beau coup. Shvedenko. Iglesias est tellement large pour un super moyen que peut-être pas. Y entonces llegó. Un brutal gancho de derecha explotó en la mandíbula de Shvedenko. Kill. Wow! Et là, aïe aïe aïe. El impacto fue seco, estremecedor. El ruso cayó al suelo, pero no fue una caída normal. Su cuerpo empezó a convulsionar. Espasmos incontrolables sacudían su torso y sus brazos, mientras la arena entera quedaba en silencio. Fue un Ey, marica, ¿eso por qué se pasará? O sea, ¿por qué el estirarse así, weón? Algo raro tiene que pasar en la besaca, ¿no? Una de esas imágenes que dejan claro por qué un solo golpe puede cambiarlo todo en el boxeo. Los médicos corrieron al ring. Fue un knockout no solo brutal, sino aterrador, de esos que se graban en la memoria para... Pero, o sea, es aterrador por cómo el man cae, pero en verdad el golpe no es, pues, a ver, obviamente un tiestazo, un maromo de esos, pues te deja maluco, pero que el golpe no es como el anterior que vimos que le sacó el bucal para la puta mierda. Siempre. Callum Smith versus Lenin Castillo. Fue un momento breve, pero absolutamente escalofriante. En pleno intercambio, Callum Smith encontró el hueco perfecto y descargó un potente derechazo directo al rostro de Lenin Castillo. Freshening up, he needs some new advice. And right hand lovely. Castillo flat on his back. He is out. It is. Ey, pero eso es... ese piecito así vibrando es de como... ¿No? Ese piecito así vibrando es... Ay, man. O sea que yo quedo cabo a veces. Castillo cayó de inmediato, desplomándose con violencia sobre la lona. Pero lo más impactante vino después. Su cuerpo comenzó a temblar sin control, rígido, estremecido por los espasmos. El público quedó en silencio. El knockout no fue solo devastador, fue aterrador, de esos que recuerdan a todos lo frágil que puede ser la línea entre la gloria y el peligro en Pero es, este puño sí le entró nítido. Ese puño sí le entra perfecto, marica. O sea, lo conecta con toda. O sea, ese tiestazo sí entiendo que te deje de esa manera. Pero el anterior no me parecía como tanto. el boxeo. Adonis Stevenson versus Jesús González. Era 2012
y el canadiense Adonis Stevenson, apodado Superman, tenía un solo objetivo: demostrar que su pegada era una de las más temidas del boxeo moderno. Enfrente estaba Jesús González, un boxeador confiado que venía con aspiraciones de escalar en la división. Pero esa noche, todo se decidiría en apenas un instante. En el primer asalto, Stevenson descargó un demoledor golpe de izquierda que impactó directo en la mandíbula de González. El golpe fue tan violento que González se desplomó al suelo inconsciente al instante. Su cuerpo quedó completamente rígido, como una estatua, mientras el público contenía la Lo atropelló un bus, parce, lo atropelló un bus, weón. No. Yo creo que eso es el equivalente a que te atropelle un bus, weón. respiración ante la brutalidad del knockout. El árbitro ni siquiera inició la cuenta. No había nada más que hacer. Fue un KO aterrador, de esos que ponen la piel de gallina y recuerdan por qué Adonis Stevenson era considerado un verdadero ejecutor dentro del ring. Vince Bembe. El combate apenas había comenzado, segundos de estudio, hasta que Vince Bembe decidió acabarlo todo de un solo ataque. In the pink, the aforementioned, and in the black and red. Oh, he's out! It's a knockout! Bembe wins! Oh, what a knockout! Con una combinación brutal, Bembe conectó un derechazo que explotó directo en el rostro de Sánchez, seguido de un remate inmediato. El resultado fue aterrador. Rayo cayó noqueado en la lona, pero lo impactante fue cómo su cuerpo quedó rígido, con los brazos levantados en el aire, en un gesto espasmódico que heló a todo el público. El árbitro entró de inmediato, pero ya no había nada que hacer. Un KO fulminante, de esos que hacen que el silencio pese más que los gritos. Vincent Petway versus Simone Brown Vincent. Era 1995 y Vincent Petway defendía su título Super Welter de la FIB ante el veterano Simone Brown, un boxeador con experiencia, pegada y mucho corazón. Desde el inicio el combate fue una guerra brutal. Petway imponía su alcance, mientras Brown respondía con ráfagas de ganchos y uppercuts que mantenían la pelea cerrada. The difference in opponent, his style, Mike, but Petway can. It's not a lot, but you. Diamond fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head. The legs are not under. Round tras round, los dos intercambiaban golpes duros, con Brown empujando hacia adelante, como si se negara a dar un paso atrás. Part of the problem for Petway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he just came right at people and he's just a whirlwind. All of a sudden starts unloading that. Being A, big puncher, and B, your opponent. Title away. Really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. Era la típica pelea donde se veía que nadie quería ceder y que cualquiera podía caer en cualquier momento. Confidence in his chin. And Petway right now. He was staggered. Simon Brown. A lot of time in boxing. Combination of With a vicious left hook, and right now I know he's saying I must every. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. the most punishment. Simon Brown needs to come in with the jab. Y entonces llegó el sexto asalto. Petway, con la guardia alta, midió el tiempo exacto y lanzó un gancho de izquierda perfecto. Oh, this is a foul fest now. El impacto fue fulminante. Simone Brown quedó noqueado al instante. Su cuerpo cayó hacia atrás como un muñeco desarticulado. Pero lo escalofriante fue lo que vino después. Aun estando inconsciente, el cuerpo de Brown seguía lanzando golpes al aire desde la lona, como si Sí, su pero es cerebro normal. siguiera peleando, aunque ya estaba totalmente fuera de No, pero es combate. normal. El público pasó de gritar a quedarse en silencio absoluto. Los ¿Qué comentaristas, dice el show? impactados, no sabían si estaban presenciando un knockout o una tragedia. Los médicos entraron rápidamente al ring, mientras Petway, con el brazo levantado, tenía en su rostro una mezcla de Ya, ni quiero celebración y hablar de verdad, preocupación. Finalmente, Brown se recuperó, pero esa imagen quedó marcada como uno de los KO más aterradores de toda la historia del boxeo. Petway no solo retuvo su título esa noche, se convirtió en protagonista de un knockout que aún hoy se recuerda con respeto y estremecimiento. Zab Judah versus Kostya Tszyu. Era el año 2000.
Ey, marica, ese anterior le dio muy duro, weón. Y mira que la pelea estaba súper pareja, por lo que estaban diciendo los manes. La pelea estaba pareja, pareja, pareja. Y llegó, uy, pasa es que el boxeo es eso, weón. Era Wesker. Era Leo Wesker, papi, que la pelea estaba pareja, pareja, pareja. Wesker no puede decir como Arcángel, no me mató mi propio corazón, me vas a matar tú, sino que él tiene que decir, no me mataron tus puños, me mataron mis pulmones. Zab Judah llegaba invicto, con un estilo eléctrico, explosivo, y la lengua afilada de un joven que creía que nadie podía tocarlo. Frente a él estaba el ruso australiano Kostya Tszyu, un veterano frío, disciplinado y con dinamita en sus puños. El escenario, campeonato indiscutido de peso superligero. Judah comenzó fuerte, mostrando su rapidez de manos, esquivando y conectando con su estilo arrogante, confiado, incluso burlándose de Tszyu con gestos y provocaciones. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15-round before he gets down to work himself. It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... El público estaba dividido. Algunos apoyaban la irreverencia de Judah, otros querían ver si Tszyu podía silenciarlo. Tszyu looks confused. That time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Again, Tszyu... El primer asalto fue competitivo, pero en el segundo llegó el desastre. Judah avanzó confiado, bajó la guardia por un instante y Tszyu vio el hueco. Con una precisión quirúrgica lanzó una derecha demoledora directa al mentón. Second round, the right hand from Tszyu was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane Hades... ¡Bom! Judah cayó de espaldas violentamente. Y el man así como, hey, ¿por qué me para la pelea, huevón? Como que, ¿por qué me para la pelea, huevón? Es que, mejor dicho, ese tramacazo que te comiste, huevón, ja. Pero lo escalofriante fue lo que vino después. Al intentar levantarse, Pero sus salta. piernas no respondieron. Se tambaleó, cayó de nuevo y comenzó a moverse de manera descoordinada, como si su cuerpo estuviera en modo automático. La escena pasó a la historia como el famoso Chicken Dance. El árbitro, viendo que Judah no tenía control motor, detuvo inmediatamente el combate. Judah, frustrado, intentó protestar y hasta se abalanzó contra el árbitro, incapaz de aceptar lo que acababa de ocurrir. El Madison Square Garden fue testigo de uno de los knockouts más impactantes y humillantes de todos los tiempos. Un campeón invicto, lleno de arrogancia, reducido a una imagen que se repetiría por décadas en compilados de los KO más aterradores de la historia. En 19... Pero es que, mano, sabes que es superior, por así decirlo, porque pues en boxeo no es como en fútbol que no sé, el Madrid o el Barça, bueno, el Barça mejor porque el Madrid juega malísimo. No pueden, o sea, no es como en fútbol que el Barça, por ejemplo, si juega contra un equipo de barrio, o bueno, no un equipo de barrio, no, porque estos dos son profesionales, pero pues que se nota la superioridad sobre ciertos rivales. En el boxeo es como más igualado siempre. Pero, marica, si vos sabes que es como decir que el Barça sea superior a, te pongo un ejemplo, al Huelva. Pero el Barça en lugar de ir y hacer lo que tiene que hacer jugando serio, se pone en plan, pelota, pelota, y a tirarse los balones al arquero y eso, ¿me entiendes? Te puedes poder a vacilar, parce. Haga lo suyo, salga haga lo que tiene que hacer y ya está. No se ponga a inventar porque por eso es que perdiste, weón. 1996, Roy Jones Jr. ya era considerado un fenómeno.
un boxeador que parecía tener poderes sobrehumanos. Su velocidad, reflejos y confianza eran tan extremos que muchos rivales parecían simples aficionados en el ring. Aquella noche, su oponente fue Art Ceruano, un peleador resistente, pero que rápidamente entendería lo que significaba enfrentarse a un talento fuera de este mundo. Desde el primer round, Jones jugó con él. Bajaba las manos, bailaba frente a Ceruano y hasta lo provocaba con movimientos que parecían coreografía de un show. Era un espectáculo, pero con consecuencias brutales. El desenlace llegó en el tercer asalto. Roy lanzó una combinación eléctrica de golpes y justo cuando Ceruano intentó reaccionar, un derechazo fulminante impactó directo en su rostro. Ceruano quedó completamente rígido, paralizado en el aire por un instante antes de desplomarse. La cámara captó un detalle escalofriante. Su rostro quedó congelado, con la boca abierta, los ojos perdidos, completamente inconsciente. Mano, uy, ese marica le reinició el sistema, pero, mejor dicho, le formateó todo, le formateó la cabeza, le reinició el sistema y le instaló nuevos drivers. Qué gonorrea traquetazo, parce. Expresión que parecía sacada de una película de terror. El árbitro detuvo la pelea de inmediato. Ceruano permanecía inmóvil, mientras Roy Jones Jr., con total frialdad, levantaba los brazos como si hubiera sido un simple trámite. Fue uno de esos knockouts que marcaron a los fans para siempre, no solo por la brutalidad del golpe, sino por lo aterrador de la imagen final. La expresión de un hombre que había quedado totalmente apagado por la velocidad y el poder de Roy Jones Jr. Derrick Jefferson versus Maurice Harris. En noviembre de 1999, el mundo del boxeo fue testigo de uno de los knockouts más aterradores y espectaculares de la historia. El peso pesado Derrick Jefferson, conocido por su pegada monstruosa, se enfrentaba a Maurice Harris, un peleador joven y valiente con buen boxeo, pero que esa noche iba a vivir una auténtica pesadilla. La pelea fue intensa, con intercambios explosivos y un público encendido. Ambos sabían que un error podía costar la pelea y la vida. Harris, Jefferson responds. Tony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson, 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but El clímax llegó en el sexto asalto. Jefferson soltó un gancho de izquierda devastador, un golpe tan brutal que sacudió toda la arena. El impacto fue tan violento que el protector bucal de Harris salió volando por el aire. Una imagen que quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Pero lo peor fue la caída. Harris quedó rígido, con la cara congelada, y el cuerpo desplomándose como una estatua rota. El árbitro ni siquiera intentó contar. No había nada que contar. No, man, es que vea. Nada más como se va para atrás, parce, usted ya dice, no, man. Ese man no lo para, espero nadie, weón. Harris estaba completamente apagado, mientras Jefferson celebraba uno de los KO más aterradores jamás vistos. Las cámaras captaron cada detalle. El bucal volando, el rostro inmóvil de Harris y el estruendo del público que no podía creer lo que acababa de presenciar. Un knockout tan brutal que incluso fue catalogado como knockout del año por Ring Magazine. Deontay Wilder versus Artur Szpilka. El 16 de enero de 2016, en el Barclays Center de Brooklyn, el campeón mundial de peso pesado Deontay Wilder defendía su título del CMB ante el polaco Artur Szpilka. El ambiente era eléctrico. El polaco había prometido destronar al Bronze Bomber y durante gran parte de la pelea parecía que tenía con qué hacerlo. Szpilka usaba su estilo zurdo para incomodar al campeón, entrando y saliendo con velocidad, conectando combinaciones y frustrando a Wilder.
right hand, go left with a left hand. Durante casi 9 asaltos, Szpilka peleó con valentía, manteniendo la pelea cerrada y haciendo creer a sus fanáticos que podía lograr la sorpresa. Pero Wilder solo necesita un golpe. Y en el 9º asalto, ese golpe llegó. Szpilka entró confiado, lanzando un gancho de izquierda, pero dejó la guardia baja. En ese instante, Wilder desató su arma favorita, un derechazo demoledor al mentón. El impacto fue aterrador. El cuerpo de Szpilka se colapsó como una estatua rota, cayendo rígido hacia atrás. Quedó inconsciente al instante y sin la más mínima reacción. El público quedó en silencio absoluto. Los médicos corrieron al ring inmediatamente. El rostro de Wilder mostraba satisfacción, pero al ver a Szpilka inmóvil, la tensión se apoderó de la arena, incluso con Szpilka saliendo en camilla. Ese knockout no solo fue elegido como uno de los KO del año, también se recuerda como uno de los más impactantes y aterradores en la historia reciente de los pesos pesados. Claro, Porque cuando Wilder conecta su derecha, no es un simple golpe, es una sentencia. Sergio Mara... No, pero es que la caída, o sea, por lo menos los otros quedan con los ojos blancos o así, o blanqueados los ojos, lo que sea, pero es que este se apagó. Ahorita dijo, hasta mañana. Maravilla Martínez versus Paul Maravilla. Williams. El 20 de noviembre de 2010, en Atlantic City, el argentino Sergio Maravilla Martínez se enfrentó a Paul Williams en una esperada revancha. La primera vez que se habían visto, en 2009, la pelea fue una guerra sangrienta y muy cerrada, con victoria para Williams por decisión mayoritaria. Por eso esta segunda parte prometía ser otra batalla épica. Desde el inicio, Williams salió con agresividad, lanzando su característico volumen de golpes interminable. Both men were down in round 1 by Martinez. Martínez, por su parte, se mantenía sereno, con esa guardia baja que lo hacía ver confiado y letal, esperando el momento preciso para contraatacar. Y ese momento llegó en el segundo asalto. Williams lanzó un jab descuidado, abriendo apenas un hueco en su defensa. Maravilla lo vio. Giró con todo el peso de su cuerpo y soltó un gancho de izquierda perfecto, cronometrado al milímetro. ¡Bom! El impacto fue devastador. El cuerpo de Paul Williams se apagó en el aire, cayendo rígido como una estatua. Su cabeza golpeó la lona sin reacción alguna, mientras sus piernas se doblaban en una postura escalofriante. El árbitro ni siquiera empezó la cuenta. No había nada que contar. El público quedó en un silencio sepulcral antes de explotar en gritos de asombro. Williams permaneció varios minutos inmóvil, lo que aumentó aún más el dramatismo de la escena. Ese knockout fue elegido como el KO del año por The Ring Magazine y hasta hoy se recuerda como uno de los más aterradores en la historia del boxeo. Sergio Maravilla Martínez no solo ganó la revancha, escribió con ese zurdazo uno de los capítulos más brutales e inolvidables en la historia del deporte. Hasim Rahman versus Oleg Maskaev. El combate fue una auténtica guerra. Desde los primeros asaltos ambos intercambiaban golpes duros, ninguno dispuesto a retroceder. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rahman, con su potencia de campeón, buscaba imponer respeto con su jab y sus combinaciones. Maskaev, frío y calculador, esperaba la apertura para contraatacar. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he To have taken him away to a traditional training camp. Maskaev
starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right. From Moskeyev's right ear. Left ear. Left ear. En el round 8, la tragedia llegó. Maskaev lanzó un cruzado demoledor que impactó de lleno en el rostro de Rama. In some fights about Rockman has stamina. Right hand puts Rock. El campeón quedó desconectado al instante y su cuerpo salió disparado hacia atrás, cayendo fuera del ring como un muñeco roto. La escena fue tan impactante que la arena entera quedó en silencio por un momento. Un campeón mundial, expulsado del cuadrilátero por la violencia de un solo golpe. Uno de los knockouts más aterradores en la historia de los pesos pesados, Jan Lembo versus Wasiem Chelan. En un combate amateur en Sudáfrica, el joven Wasiem Chelan dejó clara una cosa: no estaba ahí para jugar. Get on! Entre intercambios de poder y presión, conectó un golpe tan letal que Lembo literalmente se dobló hacia atrás antes de caer al suelo, como si el golpe lo hubiera desactivado. Una imagen extrema e inolvidable. Darren Westover. Ay, no sé, hijo de puta, cómo lo desconectó de feo, mano. Ay, marica. Versus Nicky Wadman. El choque entre Westover y Wadman parecía, al inicio, un combate de tanteo. Ambos medían distancia, pero bastó un error para que llegara la catástrofe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is certainly there. That was just a swing. En el segundo round, Westover conectó un derechazo aterrador que estalló en la mandíbula de Wadman. That was no slip. Oh, what a great shot that was. El impacto fue tan brutal que el cuerpo de Wadman colapsó al suelo, rígido, casi convulsionando. Sus piernas se sacudían y su torso parecía responder con espasmos involuntarios mientras yacía inconsciente en la lona. El público quedó helado. No fue solo un knockout, fue una imagen aterradora. La violencia pura del boxeo mostrada en su forma más cruda y perturbadora. Westover no necesitó lanzar un golpe más. Su rival ya estaba completamente desconectado del mundo. Gary Goodrich versus Pedro Otavio Herrera. Gary Big Daddy Goodrich era conocido por su brutalidad sin filtros. Y contra Pedro Otavio Herrera, el mundo vería por qué. El combate inició como una guerra, pero en cuestión de segundos, Goodrich logró llevar a su rival al suelo. He's way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. And Herrera... Entonces vino el infierno. Ay. ¿Qué tal el video así? Ese es el que le empieza a meter así codazos. Ese ya lo he pillado. Uy. Ese ya lo he pillado yo. Ey, pero Melo. Pero es que pues está huevo. Melo ese video, la verdad. Chimba, me gustó. Se lo voy a subir a YouTube. Mero. Tiestazos, weón. Ey, un momentico, familia. Voy a ir echando un meo.